Él nunca lo dijo públicamente, pero dejó pistas. Albert Einstein, conocido por sus fórmulas y teorías científicas, también se sumergía en cuestiones que la ciencia evita. En cartas confidenciales y conversaciones con amigos cercanos, él mencionaba señales sutiles, casi invisibles, que revelarían si una persona posee o no un alma. No se trataba de creencias religiosas, sino de algo que él veía como un patrón oculto, una frecuencia que solo los ojos del espíritu podían captar. «Hay cuerpos que caminan, pero no están vivos», escribió una vez. Esa frase fue ignorada por muchos, pero para quien la comprende, ella abre una puerta peligrosa. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si realmente existieran personas que viven entre nosotros sin estar conectadas al alma? Serían apenas reflejos, sombras, cuerpos vacíos. En este video vamos a revelar las 7 señales que, según Einstein, indican la presencia o ausencia del alma en un ser humano. Prepárese para cuestionar todo lo que usted pensaba saber sobre el otro. Pocos saben, pero algunas de esas revelaciones vinieron durante periodos de aislamiento profundo. Einstein acostumbraba a alejarse del mundo en momentos de crisis interior, y fue durante una de esas fases que él anotó, en uno de sus cuadernos escondidos, las pistas que iremos a revelar. Muchos dudaron de la autenticidad de esos escritos, hasta que investigadores encontraron registros similares en cartas intercambiadas con teólogos y místicos de la época. Al entender las señales que él dejó, usted no solo reconoce quién tiene alma, sino que también comienza a oír la suya propia con más claridad. Tal vez sea ese el verdadero motivo de que estemos aquí hoy. Si ese mensaje resuena con usted, recuerde suscribirse al canal y dejar un me gusta. Eso ayuda a que esa verdad olvidada llegue a quien necesita. Ahora respire profundo. Lo que usted está a punto de oír puede cambiar su forma de ver a las personas a su alrededor y a sí mismo. La primera señal que Einstein observaba no tenía nada que ver con palabras, sino con presencia. Él decía que quien tiene alma llena el espacio con silencio vivo. Es como si el ambiente cambiara levemente cuando esa persona entra. No es carisma, no es simpatía. Es una vibración que toca las capas más sutiles de la realidad. Según él, personas así no necesitan hablar para ser oídas. Ellas irradian algo que no puede ser fingido. Cuando un alma despierta se aproxima, los animales sienten. Niños pequeños miran por más tiempo, y usted, sin saber el motivo, siente ganas de quedarse cerca. Eso no es magia, es sintonía. Einstein creía que el alma posee una frecuencia medible, pero aún ignorada por la ciencia. Y donde esa frecuencia se manifiesta, hay paz, lucidez, una presencia que calma sin esfuerzo. Al reconocer eso, usted da el primer paso para ser más consciente de las almas a su alrededor. La segunda señal es aún más enigmática. Einstein escribió que las personas con alma sufren de un tipo raro de tristeza. No es melancolía común ni depresión clínica. Es una nostalgia inexplicable de algo que no vivieron en esta vida. Una nostalgia de lo eterno. Esas personas a veces se recogen, se silencian en medio de la multitud, como si oyeran algo que los otros no escuchan. Se sienten desplazadas en un mundo que valoriza lo superficial, porque saben, incluso sin saber cómo, que hay algo más. Einstein llamaba a eso dolor del espíritu lúcido. Él decía que esas almas saben que están lejos de casa, incluso sin recordar dónde queda ese hogar, y aunque intenten sonreír, siempre cargan en los ojos un espejo de lo que no puede ser dicho. Quien tiene alma, según él, no vive en la superficie, vive en capas profundas donde todo es más denso, más bello y más solitario. La tercera señal es la capacidad de ver belleza en lugares improbables. Einstein se preguntaba por qué algunas personas lloraban al ver un árbol solitario o al oír un violín a lo lejos, mientras otras nada sentían. La respuesta, para él, estaba en el alma. Personas conectadas al alma poseen sensibilidad inusual. Ellas perciben la armonía escondida en los detalles, captan mensajes silenciosos del universo y se conmueven con gestos simples. Una mirada,
una brisa, un olor, todo puede ser una revelación. Y eso no es romanticismo, es percepción expandida. Einstein decía que en esas personas el alma desborda a través de los sentidos. El mundo habla con ellas todo el tiempo, pero es preciso silencio interior para escuchar. Y por eso sufren tanto. Porque viven en un mundo ruidoso, donde la sensibilidad es confundida con flaqueza. Pero esa sensibilidad, para él, era la prueba viva de que el alma está allí. La cuarta señal, tal vez la más invisible de todas, es la forma como esas personas lidian con el tiempo. Einstein, que revolucionó nuestra comprensión del tiempo físico, también veía el tiempo del alma como algo completamente diferente. Él decía que quien tiene alma no está preso al reloj. Esas personas perciben ciclos, no minutos. Sienten que ciertos encuentros ya sucedieron, aunque parezcan nuevos. Intuyen finales antes de que comiencen. Para ellas, el tiempo es una danza, no una línea. Eso puede dejarlas confusas o inquietas en un mundo obsesionado por plazos y metas. Pero también les da un poder raro, el de esperar, el de intuir, el de saber cuándo actuar sin precisar entender el porqué. Para Einstein, ese desajuste con el tiempo común era una de las señales más claras de un alma activa. Ellas están aquí, pero una parte de ellas siempre está en otro lugar, un lugar que tal vez ninguno de nosotros consiga nombrar. La quinta señal revelada por Einstein tiene que ver con la mirada. Él creía que los ojos de quien tiene alma revelan más que cualquier palabra. Ojos que no se apagan incluso en la oscuridad, escribió él, y no se refería al color, al formato o a la expresión facial, sino a una intensidad silenciosa que atraviesa. Son ojos que no evitan el dolor, que encaran el sufrimiento con coraje silencioso. Quien tiene alma, según él, mira para usted y es como si viera algo más allá de lo que está visible. No hay juzgamiento, apenas reconocimiento. Es como si dijera, yo te veo. Y ese ver no es físico, es espiritual. Einstein afirmaba que esos ojos son raros porque exigen que el alma esté despierta y limpia, libre de máscaras. Si usted ya se cruzó con alguien cuya mirada hizo que usted se sintiera profundamente comprendido, incluso sin una palabra dicha, tal vez haya encontrado una de esas almas, y tal vez, solo tal vez, eso también diga algo sobre la suya. La sexta señal es la soledad consciente, no la que lastima, sino la que transforma. Einstein decía que personas con alma se alejan del ruido para oír lo que nadie oye. Ellas no tienen miedo de quedarse solas, porque saben que es en el silencio que el alma se revela. No se trata de misantropía, sino de una necesidad interior de reconexión. Ellas pueden amar profundamente, tener muchos afectos, pero guardan un rincón secreto solo de ellas, un lugar donde ningún otro ser humano entra. Allí, ellas se reabastecen, recuerdan quiénes son, reajustan su vibración. Einstein creía que esa soledad era esencial para preservar el alma en un mundo que intenta apagarla todo el tiempo, y por eso las almas más profundas a veces parecen distantes. Pero es apenas protección, un espacio sagrado que ellas aprendieron a preservar, porque ya entendieron que no todo el mundo merece tener acceso a lo que es divino dentro de ellas. La séptima y última señal, según Einstein, es la capacidad de transformar dolor en sabiduría. Personas con alma no evitan el sufrimiento. Ellas lo atraviesan, sienten todo con intensidad pero no se dejan destruir. Transforman pérdidas en poesía, caídas en aprendizaje, rechazos en fuerza interior. Para Einstein, esa era la señal suprema. El alma no se revela en la ausencia de dolor, sino en la forma como escogemos responder a él. Y esa respuesta no es inmediata. Exige tiempo, lucidez y, sobre todo, fe. Fe de que existe un sentido incluso en las mayores sombras. Personas con alma no preguntan ¿por qué yo?, sino ¿para qué esto? Y en esa pregunta, una nueva luz se enciende. Son alquimistas de la experiencia. Cargan cicatrices como medallas invisibles, y cada una de esas marcas
cuenta una historia de superación silenciosa. Einstein veía en ellas el reflejo más puro de la conciencia cósmica, el poder de transformar dolor en conciencia. Esas 7 señales no eran fórmulas, sino impresiones que Einstein anotaba como quien intenta registrar un sonido que solo él oye. Él sabía que la ciencia tradicional se burlaría de eso, y por eso mantuvo muchas de esas ideas en cuadernos no publicados. Pero hay registros, fragmentos, y principalmente hay coherencia, porque cuando miramos para esas características, ellas hacen sentido, no en los ojos de la lógica, sino en el sentir del alma, y tal vez sea por eso que esas revelaciones solo llegan a quien está listo. Usted puede haber oído esas palabras como quien oye algo distante, o puede haber sentido un eco profundo dentro de sí. Ambas reacciones son válidas. Pero si alguna parte de usted vibró con esas descripciones, tal vez sea su alma intentando decir, estoy aquí. Y si está, entonces usted ya no es más el mismo, porque ahora sabe lo que buscar, en los otros y dentro de sí. Einstein creía que el futuro de la humanidad dependía del alma, no de la mente. Por más brillantes que fueran nuestros descubrimientos, él decía que sin alma seríamos como navíos sin brújula, y tal vez por eso él haya dejado esas pistas, no para que fueran seguidas como una doctrina, sino para que despertaran algo en nosotros, algo que el mundo moderno intenta hacernos olvidar, que no somos apenas cuerpo y pensamientos, somos presencia, intuición, misterio, y reconocer un alma es, sobre todo, un acto de recuerdo. Recuerdo de quiénes somos, de dónde venimos y de lo que realmente importa. Einstein veía la ciencia como un camino para lo divino, y esas 7 señales no eran pruebas, sino invitaciones. Invitaciones para que volvamos a la esencia. Porque al final, decía él, el alma no es una teoría, es una respuesta. Y esa respuesta no está en ningún libro, sino en el silencio que solo los corazones despiertos consiguen oír. ¿Usted ya se preguntó si tiene alma? No como creencia, sino como presencia viva dentro de sí. Tal vez esas palabras hayan encendido algo que estaba adormecido. Tal vez ahora usted mire para las personas de forma diferente, más atento, más sensible, porque el alma no se grita, no se prueba, se reconoce. Y cuando 2 almas se reconocen, el mundo cambia alrededor. Si ese mensaje lo tocó, comparta. No por vanidad, sino porque el mundo precisa de más gente despierta. Comente su visión, divida su experiencia, esparza esa llama. Y si aún no está suscrito, únase a nosotros. Cada alma que despierta ayuda a iluminar el camino de otra. Y tal vez sea exactamente eso lo que Einstein quería, que sus palabras no fueran admiradas, sino vividas, porque un alma despierta no precisa de reconocimiento, precisa de verdad, coraje y conexión. Y tal vez sea eso lo que, ahora, comienza a nacer dentro de usted. Hay registros poco conocidos de que Einstein acostumbraba visitar templos budistas en silencio, apenas para observar. No buscaba respuestas exteriores, sino formas de descifrar lo que sentía por dentro. Cierta vez, anotó que en un monje silencioso encontró más presencia que en millares de palabras dichas por científicos. Esa observación quedó olvidada entre sus papeles, pero revela algo esencial. El alma no se mide por lógica, sino por la densidad del silencio que cargamos. Personas con alma no precisan convencer a nadie de nada. Ellas simplemente son. Su existencia habla. Su presencia comunica algo que no se enseña en escuelas ni se aprende en libros. Einstein sabía que la sabiduría más pura es aquella que vibra en lo invisible. Y tal vez por eso él haya dedicado tanto tiempo a estudiar lo que no podía ser probado. Porque en el fondo, él comprendía que aquello que es eterno no se explica, se reconoce. En sus cartas para amigos cercanos, Einstein reflexionaba sobre la reencarnación con una naturalidad desconcertante. Decía que el alma no se extingue, apenas cambia de forma, y que cada existencia es una tentativa del alma de recordar quién ella es. Esa visión ignorada en los círculos académicos
era central para su pensamiento espiritual. Él creía que algunas personas ya habían vivido muchas vidas y, por eso, traían una profundidad diferente en la mirada, en el modo de amar, en la forma de sufrir. Esas almas antiguas cargaban sabiduría sin saber explicar cómo la adquirieron. Tenían intuiciones poderosas, atraían dolores intensos y sabían de forma inexplicable que ciertas personas estaban ligadas a ellas más allá del tiempo. Para Einstein, reconocer esas señales era como seguir las pisadas del espíritu en el mundo físico. Y cuando alguien se veía reflejado en esas señales, significaba que estaba comenzando a recordar. Pero ¿por qué esas ideas nunca vinieron a público de forma abierta? La respuesta está en el miedo. Einstein era respetado en el mundo de la ciencia y sabía que tocar en esos temas podría destruir su credibilidad. Por eso, escribió con cautela, conversaba con pocos y guardaba sus escritos más profundos lejos de los ojos de la crítica. Aún así, dejó pistas. Frases sueltas en discursos, reflexiones escondidas en sus cuadernos. Lo que es esencial no es visible al ojo científico, escribió con ironía. Y tenía razón. El alma no se revela a instrumentos de medición, sino a la mirada sensible, al corazón disponible. Y tal vez sea por eso que solo ahora, décadas después, sus palabras ganen nuevo sentido, porque estamos más listos, porque el mundo, tan perdido en certezas rasas, está volviendo a buscar sentido verdadero. Y las palabras de Einstein, como semillas silenciosas, comienzan a germinar. Hay un relato específico, preservado por un amigo íntimo, que describe una noche en que Einstein quedó horas en silencio mirando para el cielo. Al ser cuestionado, respondió apenas: «Allí hay más que estrellas. Hay el recuerdo de lo que somos». Esa frase nunca fue publicada en libros oficiales, pero circula entre estudiosos de la dimensión espiritual de Einstein. Él veía el universo como un espejo del alma humana. Cada estrella una memoria, cada constelación un arquetipo y cada vida una pequeña centella intentando recordar la gran luz. Cuando alguien conseguía sentir eso, decía él, estaba comenzando a despertar. Y despertar, en ese sentido, no era sobre lucidez mental. Era sobre reconexión espiritual, sobre recordar lo que fuimos antes de ser cuerpo, nombre, identidad. Para Einstein, la mayor ignorancia de la humanidad era olvidar que somos, antes que todo, alma en jornada. Todo lo demás es consecuencia. Y si todo eso fuera verdad, ¿qué cambia? Cambia todo, porque comenzamos a mirar para el otro no como un papel social, sino como una expresión de lo eterno. Pasamos a oír más y juzgar menos, a sentir más y controlar menos, a respetar el ritmo de cada ser, sabiendo que el alma tiene su propia danza. Einstein decía que el error de la ciencia era intentar encajar todo en fórmulas, cuando la vida es hecha de misterios. El alma, para él, era el mayor de ellos, pero también el más esencial, y al reconocer eso, comenzamos a vivir de forma diferente, más presentes, más conectados, más íntegros. No es preciso entender todo, basta recordar, y cuando recordamos, el mundo a nuestro alrededor cambia, porque la realidad externa refleja la claridad interna, y un alma despierta tiene el poder de transformar no solo a sí misma, sino todo lo que toca. Esa, para Einstein, era la verdadera alquimia. Él veía el alma como algo indestructible. No se perdía con la muerte, ni con el dolor. Apenas se transformaba. En una de sus palabras menos conocidas, dijo: «La materia desaparece, pero lo que siente, ama y sueña permanece en otra frecuencia». Esa visión hace eco a enseñanzas milenarias, pero con la autoridad de quien comprende los átomos. Einstein creía que el espíritu humano es energía pura, y por eso no se limita al cuerpo. Puede atravesar el tiempo, el espacio, la lógica. Y es por eso que algunas personas parecen conocernos antes incluso de encontrarnos, porque ya nos vieron, ya nos sintieron en otro plano. Cuando usted se emociona con alguien que acaba de conocer, cuando siente una afinidad sin explicación,
Tal vez sea el alma reconociendo a otra. Einstein veía eso como prueba de que nada es por acaso, que el amor, el dolor, los reencuentros, todo tiene un motivo mayor. La idea de que el alma es energía consciente hizo que Einstein explorara una teoría que nunca fue publicada en sus artículos oficiales, pero que aparece en anotaciones particulares: la teoría de la frecuencia del alma. Según él, cada ser humano emite una vibración única, y esa vibración es la firma de su alma. No se trata de sonido audible o luz visible, sino de un campo energético que influencia todo alrededor. Einstein creía que algunas personas son naturalmente capaces de sentir esas frecuencias, incluso sin saber explicar. Es lo que sucede cuando alguien nos transmite paz solo por estar cerca, o inquietud incluso sin decir nada. Él sospechaba que era posible desarrollar aparatos para medir esa vibración, pero alertaba: antes de medir, precisamos aprender a sentir. Para él, el avance espiritual de la humanidad vendría cuando la ciencia y la intuición caminaran juntas. Y tal vez ese tiempo esté comenzando ahora. Einstein nunca quiso crear una nueva religión, ni establecer verdades absolutas. Por el contrario, él tenía aversión a dogmas y creía que el alma no podía ser encajada en ninguna doctrina. Para él, espiritualidad era libertad, libertad de pensar, sentir, errar, recomenzar, y por eso decía que solo las almas libres podían realmente evolucionar. Pero esa libertad tiene un precio: el de mirar para adentro, el de abandonar máscaras, desapegarse de rótulos, enfrentar la propia sombra. Einstein creía que el autoconocimiento era el camino más directo para el alma, no a través de respuestas externas, sino de preguntas sinceras. ¿Quién soy yo cuando nadie está mirando? Era una pregunta que él recomendaba cargar todos los días, porque solo cuando nos despojamos de las ilusiones es que el alma comienza a brillar, y quien tiene coraje de hacer eso ya comenzó a despertar. Hay relatos de que Einstein, en sus últimos años, pasó a escribir cartas para sí mismo, como si estuviera intentando conversar con su alma. En esas cartas, que no fueron publicadas, pero de las cuales se tienen copias confidenciales, él hacía reflexiones profundas sobre la existencia, la muerte y lo que vendría después. Decía que el mayor descubrimiento de su vida no fue la relatividad, sino la percepción de que existe algo eterno en nosotros, y que esa eternidad pulsa en el silencio. Él afirmaba que la verdadera sabiduría es oír ese silencio sin miedo. Muchos estudiosos ignoran esa fase de su vida, prefiriendo enfocar en los hechos científicos, pero quien tuvo acceso a esas cartas sabe: allí estaba el hombre completo, el científico y el buscador, el genio y el aprendiz, y tal vez sea ese el mayor legado que él dejó, no una ecuación, sino una pregunta: ¿qué en mí continuará cuando todo lo demás desaparezca? Einstein creía que el alma se revela en las elecciones pequeñas, no en los grandes hechos, sino en los gestos cotidianos, la forma como tratamos a quien no puede ofrecernos nada, el cuidado con lo invisible, la atención a lo que es simple. Él decía que el alma tiene una moralidad propia, que no depende de reglas, sino de conciencia. Personas con alma no actúan bien por miedo de punición, sino porque sienten que herir al otro es herir a sí mismas. Esa sensibilidad moral era, para él, una de las señales más claras de la presencia del alma. No es perfección, es presencia, conciencia en acción, y tal vez sea por eso que algunas personas brillan incluso en silencio, porque cargan en sí una integridad que no precisa ser exhibida. Es discreta, pero poderosa, y donde hay alma, hay coherencia. Un tipo de belleza que no se ve, se siente, y una vez sentida nunca más se olvida. Cierta vez, Einstein escribió que el alma es como la luz del sol vista a través del agua. Está allí, pero solo conseguimos percibir cuando el reflejo aparece en la superficie correcta. Para él, esas superficies eran las relaciones humanas, las conexiones sinceras, los encuentros profundos. Él creía que el alma se revela en los vínculos que creamos, en las afinidades silenciosas,
en las curaciones invisibles que ocurren cuando alguien simplemente nos entiende, y por eso valorizaba tanto la empatía. Decía que oír al otro con el corazón abierto es uno de los actos más espirituales que existen, porque en ese oír dos almas se tocan, y cuando eso acontece, algo se transforma en el mundo. Einstein veía en la empatía un portal, un camino para aquello que es eterno en nosotros, y tal vez por eso haya dicho en sus últimos años, al final, todo lo que hicimos por amor es lo que permanece. Esas ideas pueden parecer distantes, casi místicas, pero ganan un nuevo sentido cuando miramos para adentro. Tal vez usted esté recordando de personas que se encajan en esas señales, o tal vez esté viéndose en ellos. Eso no es coincidencia, es reconocimiento. El alma, cuando oye la verdad, vibra, incluso que la mente dude, incluso que el ego resista, porque el alma sabe, y es por eso que usted está aquí, no apenas asistiendo a un video, sino siendo recordado de algo que ya sabía, algo que tal vez haya olvidado a causa de la correría de la vida, de las exigencias del mundo, de los miedos que cargamos. Pero ahora, incluso que por instantes, ese saber volvió a la tona, y eso ya es un milagro. Einstein decía que milagros no son eventos raros, sino momentos en que el alma se reconoce en la realidad. Tal vez ese sea uno de ellos, un instante en que usted se recuerda de que tiene, y es alma. Einstein también hablaba de la importancia del dolor como despertador del alma. Decía que, en muchos casos, es preciso que el suelo desaparezca para que la esencia aparezca. Él veía el sufrimiento como un maestro severo pero necesario, no porque deseara que las personas sufrieran, sino porque percibía que, después de un gran trauma, muchas personas despertaban, se tornaban más compasivas, más intuitivas, más conectadas. El dolor, según él, rompe las defensas del ego y revela lo que hay de más verdadero en nosotros. Es en el dolor que el alma se pronuncia con más fuerza, no con gritos, sino con revelaciones silenciosas. Muchas de las personas más sabias que usted conoce cargan cicatrices que nadie ve. Y esas cicatrices, decía Einstein, son como runas espirituales, inscripciones invisibles que marcan el despertar del alma. Él creía que el verdadero valor del dolor está en lo que ella nos enseña y en lo que nos revela sobre quién realmente somos. Otro punto que él destacaba era el poder de la imaginación como puente entre lo visible y lo invisible. Para Einstein, imaginar no era apenas fantasear, era acceder a dimensiones que la lógica no alcanza. Él decía que la imaginación es el instrumento del alma para sondear lo que está más allá del tiempo. Cuando usted siente algo fuerte al imaginar una escena, una posibilidad o un reencuentro, tal vez no esté apenas inventando, tal vez esté recordando de vidas pasadas, de lazos antiguos, de promesas hechas fuera de este plano. La imaginación en ese contexto es una memoria sutil del alma, y por eso debe ser llevada en serio. Einstein incentivaba que cultivásemos nuestra capacidad de imaginar como una forma de oración silenciosa, porque en esos momentos el alma encuentra espacio para hablar, y a veces basta un instante de silencio e imaginación sincera para cambiar toda nuestra percepción de vida. En una de sus conversaciones con un amigo filósofo, Einstein mencionó que las almas que más evolucionan son las que más aman, incluso cuando no son amadas de vuelta. Para él, el amor era la frecuencia más próxima de lo divino, y cuando alguien consigue amar sin exigir retorno, sin aprisionar, sin anularse, está vibrando en el estado más puro del alma. Es el amor que liberta, no el que aprisiona. El amor que reconoce el alma del otro sin intentar poseerla. Ese tipo de amor, según Einstein, es raro pero posible. Y cuando se manifiesta cura heridas ancestrales. Él creía que amar así exige coraje porque es un amor vulnerable, despojado de máscaras. Pero también es el único amor que realmente transforma. Cuando sentimos ese tipo de amor, incluso por un breve instante, tenemos un vislumbre de lo que es vivir con el alma despierta. Es un amor que no tiene fin,
porque no nació del ego, nació de la eternidad. Einstein también creía que la música era un lenguaje del alma. No cualquier música, sino aquella que toca capas que la mente no consigue descifrar. Él decía que ciertas melodías contienen códigos espirituales que activan memorias olvidadas. No en vano, él oía a Mozart con frecuencia, diciendo que había allí algo más que armonía. Había verdad. Según él, cuando el alma oye una música que resuena con su esencia, ella se emociona sin saber por qué. Es como si estuviera siendo recordada de quién es, de lo que fue, de lo que precisa recordar. Y es por eso que a veces lloramos con una música incluso sin entender el motivo, porque no es la mente que está reaccionando, es el alma que está despertando. Einstein veía el arte como un puente entre los mundos y la música como un susurro de lo divino. Si usted ya se emocionó profundamente con una canción, tal vez haya vivido ese encuentro sagrado. Otro aspecto esencial y que pocos asocian a Einstein es su visión sobre el perdón. Para él, perdonar no era olvidar, sino liberar el alma de la prisión del pasado. Cuando alguien nos hiere, una parte del dolor queda presa en nuestro campo energético, y mientras no perdonamos, continuamos ligados a aquella herida. Einstein decía que el perdón es un acto de inteligencia espiritual, liberta el alma para seguir su jornada sin peso. No significa permitir abusos, ni ignorar lo que aconteció, sino comprender que continuar preso al dolor es perpetuar el sufrimiento. El alma quiere ligereza, quiere seguir adelante, y el perdón es la llave que abre esa puerta. Quien perdona, según él, no está diciendo eso no dolió, sino eso no va a definirme. Es un acto de amor propio profundo, y cuando perdonamos con el alma, no apenas cambiamos nuestra energía, sino que transformamos el destino de quien nos hirió. Porque el amor verdadero es siempre libertador. Einstein reflexionaba mucho sobre la muerte, no con miedo, sino con reverencia. Decía que morir no es el fin, sino un pasaje para la frecuencia original del alma. El cuerpo desaparece, pero la conciencia continúa en otra forma. Él creía que al morir el alma se liberta de las limitaciones de la materia y se reconecta con su origen, y es por eso que no debemos temer la muerte, debemos temer vivir sin alma. Para él, vivir sin conectarse con lo que es eterno es como pasar por la vida durmiendo. La verdadera muerte, decía, es espiritual, acontece cuando olvidamos quiénes somos, pero la buena noticia es que siempre es posible despertar. Siempre hay tiempo para recordar. Y si usted llegó hasta aquí, tal vez ese sea su momento de despertar. No se trata de cambiar quién usted es, sino de volver a ser lo que siempre fue, un alma en jornada. Y esa jornada, ahora, está apenas comenzando. Einstein tenía plena convicción de que estamos todos ligados por una red invisible, una inteligencia superior que él llamaba de mente cósmica. Esa mente no juzga, no impone, apenas sustenta. Y el alma es la parte de nosotros que consigue conectarse con ella. Cuando silenciamos los ruidos de la mente, esa conexión acontece. Es por eso que tantas respuestas surgen en momentos de calma, en sueños, en intuiciones inesperadas. Einstein creía que cuanto más alineada esté el alma de una persona con esa mente cósmica, más paz ella siente. No una paz superficial, sino una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Es la certeza silenciosa de que todo tiene un sentido, incluso que aún no se comprenda cuál. Y quien vive así no está ileso al dolor, pero está anclado. Tiene raíces en lo invisible, y por eso, incluso en las tempestades, permanece de pie. Porque no vive por la superficie, vive por la esencia. Esa esencia, decía él, es la única cosa que llevamos con nosotros. Títulos, posesiones, estatus, todo queda. Lo que va con el alma son las experiencias vividas con verdad, el amor que dimos, el dolor que transformamos, la belleza que supimos ver. Einstein tenía esa claridad y por eso valorizaba tanto las vivencias simples, la gentileza gratuita, la mirada sincera, la escucha atenta, pequeños actos que, según él, revelan el grado de presencia del alma.
Y tal vez sea eso que realmente diferencia a quien tiene alma de quien apenas existe. No es cuánto sabe, sino cuánto siente. No es cuánto tiene, sino cuánto comparte. Y esas cosas no se enseñan, se reconocen. Usted puede sentir, basta observar con el corazón, porque, como Einstein decía, la verdad espiritual no precisa ser probada, ella precisa ser vivida. Y vivir con alma es el mayor testimonio que podemos dejar al mundo. Einstein también decía que un alma despierta jamás se acomoda. Ella siempre busca, siempre cuestiona, siempre se mueve en dirección a la verdad. No acepta vivir apenas para cumplir expectativas. Ella quiere sentido, quiere propósito. Y es por eso que, a veces, quien tiene alma se siente fuera de lugar, como si estuviera en un mundo que no comprende sus búsquedas más profundas. Pero esa sensación no es error, es señal. Señal de que usted está recordando que vino aquí para algo mayor, que existe una misión única pulsando dentro de usted. Y esa misión no precisa ser grandiosa a los ojos del mundo, basta que sea verdadera. Einstein creía que cumplir la misión del alma es vivir con coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Y cuando eso acontece, el universo responde. Las puertas correctas se abren, las conexiones correctas aparecen, porque el alma, cuando despierta, se torna magnética, pero no espere que todos comprendan ese despertar. Muchas veces personas con alma activa son vistas como extrañas, sensibles de más, profundas de más. Y está todo bien. El alma no busca aprobación, ella busca expresión. Einstein decía que toda alma despierta carga un poco de soledad, porque ve lo que los otros aún no divisan. Pero esa soledad no es castigo, es espacio, espacio para crear, para sentir, para oír lo que el mundo silencia, y con el tiempo otras almas comienzan a aproximarse, porque alma reconoce alma. Y cuando eso acontece, se forma algo poderoso, una red silenciosa de personas que viven con propósito, que vibran con autenticidad, que iluminan sin querer aparecer. Tal vez sea ese el nuevo mundo que están haciendo, y tal vez usted ya sea parte de él, incluso que aún esté descubriendo cómo vivir esa verdad. Einstein sabía que la transformación no vendría de fuera, sino de dentro, de almas que despiertan, que recuerdan quiénes son, que viven con coraje y compasión. Él no quería seguidores, quería despiertos, personas dispuestas a mirar para adentro y al hacer eso, cambiar el mundo alrededor, porque cada alma despierta es una centella encendida en la oscuridad, y cuando muchas se encienden, la oscuridad no resiste. Por eso ese mensaje no es apenas sobre reconocer si alguien tiene alma, es sobre recordar que usted también tiene, y que al reconocer eso, todo cambia. La forma de amar, de vivir, de elegir. El alma es la brújula más precisa que existe, y seguir por ella es el único camino que lleva de vuelta para casa. Einstein nos dejó mapas sutiles. Cabe a nosotros seguirlos con el corazón abierto y confiar que, incluso en las dudas, el alma siempre sabe el camino. Si ese video tocó algo profundo en usted, no deje que esa llama se apague. Comparta con quien precisa oír eso. Comente lo que sintió, lo que despertó, y si aún no está suscrito, únase a nosotros. Su presencia aquí hace diferencia, porque tal vez este sea el momento en que su alma escogió despertar de vez, y cuando eso acontece, todo cambia. El mundo externo no precisa más hacer sentido, porque es el mundo interno que comienza a guiar sus pasos. Einstein no quería que creyéramos en él, quería que viviéramos nuestra propia verdad. Y si usted llegó hasta aquí, algo dentro de usted está listo, listo para recordar, listo para sentir, listo para vivir con alma. Que esa jornada continúe, y que su luz silenciosa toque otras almas por el camino. Al final de todo, es eso que realmente permanece.